Estamos en Gemara Yuma Dov Chof Beis Amud Aleph 22a, es el comienzo del segundo capítulo del tratado. Vamos a empezar el comienzo de la página con la Mishnah. La Mishnah dice así: al comienzo, ya vamos a ver más adelante qué significa al comienzo. ¿Al comienzo de qué? Obviamente. En los primeros tiempos, digamos, del Beis Hamikdash, del templo, toda aquella persona que quería, literalmente truma quiere decir donación, pero acá no estamos hablando de donación, acá estamos hablando de sacar parte de la ceniza que se había acumulado sobre una de las fogatas que había arriba del techo del Mizbeach, del altar. El altar era una construcción cuadrada, pero que tenía un techo de 32 ama por 32 ama, un cuadrado arriba, que son aproximadamente 15 metros por 15 metros, y la cuestión es que estaba construido en forma de un cuadrado más grande abajo, iba reduciéndose hasta que se llevaba un cuadrado más chico arriba de 32 metros por 32 metros. Esto es importante entenderlo para lo que va a venir más tarde, lo que se va a explicar en la Gemara más tarde. Y había una rampa de 32 ama también, unos 15 metros de largo, que llevaba desde el piso del Beis Hamikdash, del templo, hacia la parte de arriba, el techo, digamos, del Mizbeach, del altar. Entonces, arriba del altar había diferentes fogatas, más adelante, hoy no, pero más adelante se va a explicar cuántas y cómo, etcétera. Había fogatas y, por supuesto, después de quemar las ofrendas que correspondieron al día anterior, durante todo el día anterior y la noche, quedaba ceniza. Hay una mitzvah, un precepto de Trumas Adeshen, sacar ceniza de esa fogata y se la llevaba a otro lugar, etcétera. Entonces, al comienzo, toda aquella persona que quería sacar cenizas del altar, Toirem, se acercaba y sacaba las cenizas del altar. Cada semana le correspondía un Beis A, una casa de familia, a esto se refiere a una casa, una familia de Koyanim, de sacerdotes, le correspondía trabajar durante esa semana en el Beis Hamikdash. Entonces, el Kohen, el sacerdote que quería sacar esta ceniza, lo podía hacer. Obviamente, una persona, una vez al día. Y si hay muchos que querían sacar ceniza, de repente se presentaron 4 o 5 personas, todos subían corriendo la rampa, estamos hablando de 15 metros, todos subían corriendo la rampa, todos aquellos que querían, toda aquella persona que se adelantó a los demás 4 amos en 2 metros, más adelante se va a discutir qué quiere decir esto, ese es el que tuvo el mérito de sacar la ceniza ese día. Y si los dos llegaron a la meta, por así decir, al mismo tiempo, el encargado del Beis Hamikdash, el templo, había una persona, un kohen encargado de acomodar y nombrar quién iba a hacer cada cosa cada día. Este hombre se llama Memune. El encargado les decía: saquen dedos, saquen dedos. ¿Para qué sacaban los dedos? Para hacer una cuenta, una especie de lotería, a ver a qué kohen de estos que querían sacar la ceniza del altar le correspondía sacar la ceniza del altar. Umahen, Moitzin. ¿Y qué sacaban? Ajas, Stein, sacaban un dedo o 2 dedos, pero no se podía sacar el dedo pulgar en el Beis Hamikdash. Más adelante se va a explicar por qué en la práctica, porque el pulgar es muy fácil de poner y sacar. Entonces, si un kohen sacaba 2 dedos, 3 dedos, una cosa así, y de repente veía que la cuenta no le iba a llegar porque faltaban tantos koyanim, se ponían todos en ronda e iban contando. Empezaban a contar de uno que se sacaba el sombrero, por así decir. Empezaban a contar de ese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los dedos. Y si un kohen había sacado el pulgar y veía que de repente la cuenta no le iba a tocar a él, faltaban un par de rondas, y si bajaba el pulgar le iba a tocar a él, entonces era fácil poner y sacar el pulgar. Por eso no se sacaba el pulgar en el Beis Hamikdash. Punto. Continúa la Mishnah. Ocurrió una vez que 2 koyanim estaban corriendo con todas las fuerzas por sobre la rampa 15 metros para llegar a la parte de arriba, a la cima, digamos, del Mizbeach, del altar, y estaban subiendo por la rampa, iban igual, a la misma velocidad, y ninguno iba ganando al otro. Entonces uno le empujó al otro, porque este quería llegar primero para hacer Trumas Adeshen, para sacar la ceniza. Venofal, y se cayó. No hay que olvidarse que la altura del Mizbeach eran 15 metros, y es una flor de caída, es una buena caída.
Venofal benish beloragle, y se cayó y se rompió la pierna. Y por cuanto el juzgado vio que los koyanim se ponían en peligro por decidir quién es el que iba a sacar Trumas Adeshen, la ceniza de arriba del Mizbeach, del altar, determinaron, entonces decretaron nuestros sabios que solamente se sacaba la ceniza del altar bajo una lotería, se hacía una selección. Había 4 loterías, selecciones en el Beis Hamikdash, en el templo, todos los días, para seleccionar quién iba a hacer qué trabajos, como se va a explicar a lo largo del capítulo. Y este era la primera selección. ¿Quién iba a hacer? Trumas Adeshen. Punto. Esta es la Mishnah. Vamos a la Gemara. La Mishnah empezaba Barrishoina. Al comienzo el trabajo se hacía de una manera. Salían corriendo por la rampa, etc. Y después se cambió. Pregunta la Gemara. ¿Y por qué de entrada nuestros sabios no decretaron que se haga una lotería? ¿Para qué hay que llegar a una situación que una persona corre peligro de vida, lo empujaron de la rampa, se cayó al piso, se quebró la pierna, etcétera? Y entonces nosotros hacemos un arreglo. Arregla de entrada. ¿No sabías que se iban a pelear las personas por hacer esta mitzvah? Responde la Gemara. Al principio pensaron por cuánto Trumas Adeshen, sacar las cenizas, un trabajo de la noche que ocurre todavía durante la noche cuando todavía no amaneció, no les iba a parecer importante a los koyanim y por lo tanto no iban a venir, iban a decir, bueno, ¿quién quiere? Y bueno, nadie quiere. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Que iban de Josu de Kaasu, de Sakana, Sakino la Paisa. Por cuanto vieron nuestros sabios que en la práctica sí venían los koyanim, vinieron unos cuantos que querían cumplir la mitzvah y se pusieron en peligro. Entonces nuestros sabios decretaron un país, una lotería, una selección. La clave de esto es la lógica es por cuánto era un trabajo de noche, a nadie le iba a parecer importante. La Gemara no se satisface con esta respuesta. Aquí tenemos otro trabajo que ocurre durante la noche. Eivarim son miembros, pedarim son grasas. Parte de las cosas que había que quemar sobre el altar, cuando había un día que había muchos trabajos, muchos corbanes, muchas ofrendas, no las subían al altar todas las ofrendas, porque tenían que trabajar en las otras ofrendas que había. Las almacenaban en un lugar y durante la noche las subían al altar y las iban quemando a lo largo de toda la noche. Y ese trabajo sí era regulado por un país, por una lotería. Entonces, si me decís que lo importante, lo que generaba que no sea importante el trabajo de la ceniza es porque era de noche, pero vemos que hay otro trabajo que también era de noche y había una lotería. Responde la Gemara, no, esto de que quemaban las grasas sobre el altar y los miembros de los corbanos de las ofrendas del día es el final del trabajo del día. Es un trabajo que tiene que ver con el día, no con la noche. Hainami, pregunta la Gemara, pero sacar la ceniza también es el comienzo del trabajo del día. ¿Qué me venís a decir que es un trabajo de noche y por eso no es importante? Es el comienzo del trabajo del día. Debería haber tenido de entrada una lotería. De Amar Rabbi Yochanan Kiddush Yadav le Trumas Adeshen le Machar en Tzarech le Kadesh y cual Kiddush mitchilas Avaida. Rabbi Yochanan dijo, ¿cómo sabemos que sacar cenizas es el comienzo del trabajo del día? Porque Rabbi Yochanan dijo, si un kohen santificó sus manos, la práctica es Yadav Beragla, sus manos y sus pies, había un kior, una especie de samovar gigante con agua, que los koyanim antes de trabajar tenían que lavarse los pies y las manos. Si un kohen se lavó los pies y las manos para hacer el trabajo de Trumas Adeshen, de sacar la ceniza del altar, le machar, al otro día, ein tzarich le kadesh. No es necesario que vuelva a hacer kiddush yadayim veraglaim, vuelva a hacer santificación de sus manos, lavado de las manos. ¿Por qué? Shekvar kiddush mitchilas avaida. Porque ya se santificó desde el comienzo del trabajo. Desde el comienzo del trabajo. Vemos entonces que Trumas Adeshen, el limpiado de las cenizas del altar, se llama Tchilas Avaida, el comienzo del trabajo. Quiere decir que es el comienzo del trabajo del día. Entonces, ¿por qué nuestros sabios dijeron que por cuanto es un trabajo de noche no les iba a parecer importante? No es un trabajo de noche, es el comienzo del trabajo del día. Entonces, a la que le responde, no. La versión del texto de lo que dijo Rabbi Yochanan es incorrecta. Tenés que decir que por qué es que no tiene que volver a lavarse las manos al otro día, porque ya se lavó las manos
desde entrada, desde el comienzo, para el trabajo. Es decir, que Trumas Adeshen no es el comienzo del trabajo del día. Avoida es el trabajo del día. Mitjilo significa desde el comienzo, en algún momento, él se lavó las manos para posteriormente, en otro momento, comenzar el trabajo del día. Quiere decir que, efectivamente, según esta versión, según esta opinión, los jajom y los sabios pensaron que la gente no iba a venir a trabajar y hacer la limpieza de la ceniza, etcétera, en el misbeach, en el altar, porque es un trabajo de noche y poco honorable. Y con hambre, y hay quienes dicen que no. La razón por la cual al comienzo no hicieron un decreto y después lo hicieron es otra. Al principio nuestros sabios pensaron que por cuanto la gente se iba a quedar dormido, oines significa literalmente una situación forzada, sheina es sueño. No, la gente se iba a quedar durmiendo. La gente no iba a venir entonces, se iban a quedar durmiendo. Es muy temprano en la mañana, ni siquiera amaneció. Por cuanto nuestros sabios vieron que la gente sí venía, los que sí venían a hacer Trumas Adeshen, y entraban en peligro, como la historia de correr arriba de la rampa y se cayeron al piso, etc. Entonces nuestros sabios decretaron hacer una lotería, una selección. Pregunta a la Gemara, pero vemos aquí que lo mismo que preguntamos antes, nada más que de otra manera. Toda la historia de quemar los miembros de las ofrendas del día y las grasas de las ofrendas del día en el altar durante la noche, también tenés Oines Shaina, también es un problema de dormirse. Es tarde a la noche el trabajo, y entonces la gente va a estar dormida. Y sin embargo, Sakinu la Rabbanan Paiso, nuestros sabios decretaron una lotería. Entonces, ¿qué me venís a decir que la razón por la cual al comienzo no hubo una lotería es porque los sabios pensaron que la gente no iba a venir porque se quedaban dormidos? Porque es muy temprano en la mañana, pero el otro trabajo de quemar las grasas sobre el altar también es muy tarde en la noche, la gente se queda dormida. Y sin embargo, nuestros sabios sí decretaron una lotería. Responde la Gemara, no es lo mismo cuando uno se tiene que ir a dormir que cuando uno se tiene que levantar. El trabajo que ocurría de quemar los miembros y las grasas, que era durante la noche posterior al día, uno dice, bueno, me voy a quedar despierto un rato más, voy a aguantar un poquito más, estuve despierto todo el día, voy a estar despierto un poco más. Pero levantarse temprano a la mañana, antes del amanecer siquiera, esto la gente, los sabios pensaron que los koyanim no iban a venir. Por eso al comienzo no decretaron ningún payes, ninguna lotería. Después, cuando vieron que la gente se puso en peligro, decretaron una lotería. Punto. Pregunta la que more. Beticanto la haj, guisa havai. ¿Acaso esta tacone, este decreto, era solamente por Trumas Adeshen? Este decreto de armar una lotería para seleccionar al kohen que iba a trabajar en el altar desde el comienzo de la mañana temprano, ¿era solamente para este asunto de limpiar las cenizas? No. La tacón en realidad, el decreto de nuestros sabios fue por otro asunto. No era por la ceniza, era por otra cosa. ¿Cuál era? De Tania aprendimos en una braisa, aquello que quedó fuera de la Mishnah. Mishe zaha betrumas adeshen, zaha betsidur marojo, ubeshnei gizra yaitzim. La braisa dice, aquel kohen que tuvo el mérito de recibir, él tuvo el mérito de hacer el trabajo de sacar las cenizas, o sea, recibió la lotería, ganó la lotería, por así decir, de sacar las cenizas de arriba del altar, también tenía el mérito de acomodar marajo significa la fogata, acomodar la fogata en el altar, y traer 2 maderas nuevas a la fogata del altar. Todos los días se acomodaba una fogata específica sobre el altar donde se quemaban las ofrendas de ese día, y todos los días se agregaban 2 maderos, digamos, el tamaño de la fogata arriba del altar. Entonces, en la práctica, la tacona, el decreto del país, de esta lotería para decidir quién era el kohen que iba a sacar la ceniza, no era solamente por ceniza, era acomodar la fogata y traer 2 maderas nuevas, 3 trabajos. Entonces, ¿por qué la Mishnah dice que toda la tacone, todo el decreto de nuestros sabios era por el tema de las cenizas? Dice Ravashi, en la práctica eran 2 decretos. Que Tosfos explica que no es que eran 2 decretos, era un decreto solo, que pensaron hacerlo de una manera y terminaron decidiendo hacerlo de otra manera.
Entonces que eran dos decretos en dos momentos diferentes. Era un decreto que tenía dos componentes. ¿Cuál era el decreto de dos componentes? Al principio los Jajomim, los sabios, pensaron que los Koyanim no iban a venir para hacer solamente cenizas, para sacar cenizas, no me interesa. Que iban de por cuanto los sabios vieron que los Koyanim sí venían a sacar cenizas y que se ponían en peligro, aquí no la paiso. Entonces nuestros sabios decretaron una lotería, que ya no sea correr y empujar una lotería, etc. Que iban de aquí no la paiso, lo yosu. Por cuanto nuestros sabios decretaron una lotería, la gente no venía. No voy a ganar nunca la lotería. Hombre, y me llama de Misramelan. ¿Quién te dice que voy a ganar? ¿Para qué voy a ir? Porque voy a levantar temprano a la mañana. Igual no voy a ganar nada. Por eso decretaron, en adición a limpiar las cenizas del altar, aquella persona, como dice la Braisa, aquella persona que tuvo el mérito de limpiar las cenizas del altar, también va a tener el mérito de arreglar, acomodar la fogata y de poner dos maderas nuevas sobre el altar, para que los koyanim vengan, y por cuanto ahora eran tres cosas, ya no era una sola que encima ceniza, es todo sucio, ahora son tres cosas, son tres trabajos que voy a tener el mérito de ganar si voy y participo de la lotería. Entonces la gente iba y participaban de esta lotería. Punto. Este es el primer asunto en la Mishnah Barishoina, digamos. Al principio, cada uno que quería participaba de Trumas Adesh, limpiar la ceniza. Ahora vamos al segundo asunto de la Mishnah. Aquí pone cita. En el momento en que eran muchos koyanim, al comienzo que hacían, corrían arriba de la rampa, y uno se empujó al otro, etcétera, como ya explicamos. Omar Papa. Rav Papa tiene una pregunta interesante, que la respuesta va a ser más interesante todavía, en mi humilde opinión. Pero está del otro lado de la página. Omar Papa, dice Rav Papa. Pshita, y esto es algo muy común en el Talmud, lo que vamos a estudiar. Omar Papa, dice Rav Papa, Pshita li. Para mí es obvio lo siguiente. Para entender lo que va a plantear Rav Papa, tenemos una rampa de 15 metros. Es una distancia considerable para salir corriendo, y etc. Y subir desde el piso hasta el techo del altar. Tenemos una rampa larga. Perdón, yo dije antes que el altar tenía 15 metros de alto, eran 5 metros de alto. Se me confundieron los 15 metros de la rampa con el altar. 5 metros de alto el altar, 15 metros de largo la rampa. En 15 metros había que subir 5 metros, aproximadamente 5 metros. Me corrijo lo que dije antes. El punto es que la Mishnah decía que cuando todavía iban corriendo estos 5 metros de alto por 15 metros de largo, cuando iban corriendo, el que llegó en 2 metros, 4 amos, 2 metros antes, ese ganaba. Perfecto. ¿Dónde medís? ¿En qué parte de esos 15 metros medís los 2 metros? ¿En qué parte de esos 15 metros medís 2 metros? ¿Por qué digo metros? Porque en realidad son 32 amos y 4 amas. Pero ama es un codo, es una medida más difícil. Vamos a ponerlos en términos sencillos y generales, no es exacto y preciso. Metros. En 15 metros, ¿cuáles son los 4 metros que podés medir para decir, este llegó antes? ¿Dónde está la meta, por así decir? Esto es lo que pregunta la Papa. Es obvio que no se refiere a los primeros 4 metros, a los primeros 4 amos, es decir, a los primeros 4 metros que estaban en el piso, desde el piso hacia subiendo, empezando a subir la rampa. Estos no son los metros que medimos para saber quién llegó antes. ¿Por qué? Porque la Mishnah dice que corrían y subían en la rampa. Entonces en el piso antes de llegar a la rampa, no. Los primeros 4 amos, 2 metros, tampoco dentro de la rampa, a pesar que yo estaba dentro de la rampa, porque dice que estaban corriendo y subiendo en la rampa. Y los primeros metros no subís nada. Los primeros 4 amos y 2 metros no subís nada. Y dice el que se adelantaba al otro. Entonces al comienzo es muy difícil ver quién viene primero, quién viene, porque puede ser que uno tenía más fuerza, salió antes. Al comienzo de la rampa tampoco tiene mucho sentido decir que ahí es donde analizábamos quién llegaba primero. Continúa Rav Papa pensando, de Beini Nameloi. Los metros en el medio, entre el comienzo de la rampa y el final de la rampa, el que llegaba primero al medio, tampoco tiene sentido.
de lo Misaimo Milsa, porque es muy difícil ver dónde estaba en medio exactamente. No iban con una regla a medir, no había una línea tampoco en el altar, en la rampa del altar, a ver a dónde llegaron. No tenía sentido. Abajo, en el piso del Beis Hamikdash, no tiene sentido. En los primeros 4 amos 2 metros de la rampa, tampoco tiene sentido. En la mitad de la rampa, tampoco tiene sentido. Pshitali, de Gabe Bismayachtanan. Es obvio que estamos hablando de los últimos 4 amos. Es decir, los últimos 2 metros. El primero que llegó a los últimos 2 metros. Y aquí viene la pregunta de Rapapa. Ahora que establecimos que estamos hablando de los últimos 2 metros arriba, digamos, en el altar, voy Rapapa, pregunto Rapapa, Arba, Moes Shambru, Bahadei Ama Yesed de Ama Seive. Hoy, Dilma Barme Yama Yesed de Ama Seive. Volvemos, última línea de Chof Beis Amud Aleph, 22a. Pregunta Rapapa, estos 4 amos, estos 2 metros que dijeron nuestros sabios, ¿consideran el ama, que ama es un codo, de vuelta, medio metro más o menos, del yesoid, del fundamento, ahora explico qué es esto, y el ama del soivev, de una de las partes del altar, consideran estos 2 metros, perdón, este metro, estos 2 amos, este metro, o Chof Beis Amud Beis, 22b, del otro lado de la primera línea, o quizás no tomamos en cuenta este metro compuesto de 2 amos del yesoid y el soivev. ¿Qué significa yesoid y soivev? Traducción de fundamento y lo que rodea. Como dije antes al comienzo, el altar estaba construido de manera tal que eran como cuadrados uno arriba del otro, pero cada vez un poco más chico. Había una cantidad de cuadrados, ahora no importa toda la construcción del altar, pero abajo de todo había 2 líneas, por así decir, que rodeaban 2 lados de este altar, de este cuadrado, solamente 2 lados, que se llamaban yesoid, el fundamento. De hecho, ahí se vertían cierta sangre, había ciertos trabajos en el yesoid. Otro cuadrado, por arriba del yesoid, se llamaba el soivev, donde los koyanim caminaban alrededor, por eso soivev, alrededor del altar. La rampa, es difícil quizás imaginarlo, pero la rampa que estaba pegada, si esta es la pared del altar, la rampa estaba pegada al altar, pero en realidad la rampa estaba sobre el soivev y sobre el yesoid. La rampa residía, por así decir, descansaba, a pesar de que no estaba apoyada ahí, pero descansaba sobre 2 amos que pertenecían al Mizbeach, al cuadrado del altar mismo, propiamente dicho, pero que no eran la parte de arriba del altar. Porque la parte de arriba del altar era un cuadrado más chico apoyado sobre cuadrados más grandes. Entonces la rampa llegaba hasta la parte de arriba del altar, descansando, por así decir, sobre 2 amos, como si fuesen 2 escalones, que no eran la parte de arriba del altar, pero eran parte del altar. Entonces, ¿cómo consideramos estos 4 amos? Pregunta Rapapa. ¿Tomamos en cuenta soivev y yesoid? Y por lo tanto tenemos 6 amos. Desde donde empezamos a medir la rampa hasta la parte de arriba del altar, son 6 amos. Porque tenemos la rampa hasta el altar propiamente dicho, y lo que residía sobre el altar, que eran 2 amos, hasta la parte de arriba del altar. 6 amos, o no consideramos eso, son 4 amos. Desde la parte de arriba del altar son 4 amos. ¿Desde dónde medimos estos 4 amos? Esto es lo que pregunta Rapapa. La respuesta de la Gemara es Teiku. Es una palabra nada más. ¿Qué significa Teiku? Mi veis nicht. No sabemos. Esa es la respuesta. Es muy común, de hecho aquí es Rapapa, pero es muy común Rabbi Irmiau. Rabbi Irmiau Baraba era un clásico personaje, lo terminaron echando en la yeshive de la casa de estudio porque todo el día hacía este tipo de preguntas. Y pero es así o así, nadie sabía la respuesta. ¿Pero qué está preguntando? Teiku, ¿quién sabe? Nadie sabe, nadie entiende nada. ¿Qué significa exactamente las palabras Teiku? Dicen los que saben, Tishbi, Yetaretz, Kushois, Ubayes. Tishbi significa Eliyahu Hanovi, que va a venir antes de la venida de Moshiach, rápido en nuestros días. Eliyahu Hanovi es Tishbi. Eliyahu a Tishbi. Yetaretz va a responder Kushois, cuestionamientos, Ubayes y preguntas. Esto quiere decir, cuando venga Moshiach, le vamos a preguntar de dónde se empiezan a contar los 4 amos. Desde una parte de la rampa, de otra parte de la rampa, son 6 en total, son 4. No sabemos. Teiku. Punto. Estamos en Chof Beis Amud Beis, 22b.
La Gemara va a analizar otra parte de la Mishnah y ahora viene una serie larga de historias. La Gemara cita: si los dos llegaron a la vez, entonces había una lotería. Y de hecho Rashi explica en la página anterior, yo no lo mencioné, pero tiene un comentario relativamente largo en donde dice que hoy en día, o sea, después de toda esta historia, todos los asuntos en el Beis Hamikdash se decidían por este tipo de loterías, como vamos a estudiar en esta clase y más adelante también. Tana enseñó el maestro qué es lo que decía el memune, qué es lo que decía el encargado a los koyanim que querían participar de este evento de Trumas Adeshen, de sacar las cenizas, de cualquier otro evento en el Beis Hamikdash. Saquen sus dedos para contarlos. Esto es lo que decía: saquen sus dedos para contarlos. Entonces sacaba 1, 2, esta acá, y contaba la cantidad de dedos en rondas para saber a quién le iba a tocar. Empezaban a contar sobre desde el que sacó ese sombrero, se sacó el sombrero y empezaban a contar, y al que llegaban, ese era el que ganó, por así decir, y ese es el que iba a hacer los trabajos. Pregunta la Gemara: ¿y por qué no contaban las personas? 1, 2, 3, 4. Ahí están las personas que tienen que sacar un dedo, 2 dedos, tienen que contar los dedos, contar las personas. Responde la Gemara: Rabbi Yitzchok, esto es un apoyo, esta Mishnah es un apoyo para Rabbi Yitzchok. De Omar Rabbi Yitzchok, dijo Rabbi Yitzchok, y esto es una halajá, así funciona realmente la ley: Osur limnoises Israel, afil lidvar mitzvah. Está prohibido contar Yehudim, contar judíos, 1 judío, 2 judíos, 3 judíos, está prohibido. Ahora vamos a ver por qué. Incluso si se trata de una mitzvah, en este caso en el Beis Hamikdash, en el templo, estaban contando a ver quién iba a hacer una mitzvah. Está prohibido contar judíos. ¿Por qué? Dixi, por cuanto está escrito, esto es un pasuk en Shmuel, en la historia de Shaul, Vaifkedem be Bezek, dice que los contaron en Bezek. Bezek, Rashi explica, según esta opinión, es un pedazo de cerámica. Cada uno trajo un pedazo de cerámica y Shaul Amelech, el rey Shaul, contó, cada uno dio su pedazo de cerámica y contaron cuántos pedazos de cerámica había. Vemos de ahí que Shaul no quería contar a las personas, contaron las cerámicas. Más que Ravashi dice que no está de acuerdo con esta explicación de Rabbi Yitzchok. De ahí Bezek lishno de mi Bezek. ¿Cómo sabes que la palabra Bezek significa un pedazo, un trozo de cerámica? Quizás es el nombre de un lugar, de una ciudad. Bezek se llamaba así. Y Shaul Vaifkedem be Bezek. O be Bezek. Shaul los contó en ese lugar. Que Dixif, ¿cómo sabes que Bezek es el nombre de un lugar? Es Adoini Bezek. Encontraron a Adoini Bezek, al señor de la ciudad de Bezek. Quiere decir que Bezek es el nombre de un lugar. No me vengas a hablar de cerámicas. Entonces, bien, el lugar de donde aprendemos la enseñanza de Rabbi Yitzchok es incorrecto, pero la enseñanza en sí está bien. Está prohibido, hay que ser extremadamente cuidadoso y no contar Yehudim. ¿De dónde lo aprendemos? De otra historia de Shaul. Vaishama Shaul Sa'am. Shaul llamó a la gente, hizo un censo, y los contó con cabras. Cada uno dio una cabra, un tale, un cabrito, un chivo, etc. De aquí aprendemos efectivamente que está prohibido contar a los judíos así 1, 2, 3, 4 diferentes eitzes, consejos traídos en el Haloj, en el Shulchan Aruch. Por ejemplo, contar con la braja de Amoitzi, porque tiene 10 palabras. Borja ata Hashem Elokeinu melech haolam hamoitzi lechem min haaretz. No las conté bien, pero son 10 palabras. O contarlos con un pasuk: Ishia samejo borejes nachal aseja ure menasem ad oilam. Entonces ahí sabes cuántos hay. Ishia es samejo borejes nachal aseja ure menasem ad oilam. Es 10 palabras. O hay algunos que cuentan no 1, no 2, no 3. Cada uno tiene sus sistemas. Sea como fuere, está prohibido contar los Yehudim. Lo aprendemos de esta historia de Shaul, que Shaul los contó a través de un tale, un chivo. Omar Rabbi Elazar, dice Rabbi Elazar, con la moines Israel, dice Rabbi Elazar, toda persona que cuenta a los judíos está transgrediendo una prohibición de la Torah. Shenemar, como está escrito, será el número de judíos de Bnei Israel como la arena del mar, que no se puede medir. Loimad, no lo puede medir, punto. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, dice Rav Nachman bar Yitzchak, en adición a lo que dijo Rabbi Elazar, hay 2 prohibiciones que está transgrediendo. Shenemar, por cuanto está escrito, Loimad velo isafer, no se puede contar, y imad y safer es la misma idea, no se pueden contabilizar. Pero son 2 palabras diferentes. Imad de medida y Safer de mispar.
Entonces tenemos dos transgresiones diferentes. No son mitzvot prohibitivas de las 613, es decir, 365 prohibitivas. No está hablando de eso. Está diciendo son prohibiciones. Omar Rabbi Shmuel bar Nachmani, dice Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Yonasan Rame. Rabbi Yonasan, casi siempre, Rabbi Shmuel bar Nachmani enseña a Godois historias en el Talmud en nombre de Rabbi Yonasan. Rabbi Yonasan presenta una contradicción. En Oishea está escrito que será el número del pueblo judío como la arena del mar. Estos son, ¿cuántos? La arena del mar. Pero por el otro lado está escrito que no se puede medir y no se puede contabilizar. La arena del mar, anda y contá, uno por el lado, un granito, dos granitos, se saco aquí, sí se puede contar. Se está diciendo, Mispar Bnei Israel, hay un número, anda a contarlo. Y después te dice, no hay número, no se puede contar. Entonces, ¿se puede contar o no se puede contar? Lo hay cash. Dice Rabbi Yonasan, no hay ningún problema en este paso, en este versículo. En un lugar está hablando cuando el pueblo de Israel cumple la voluntad de Dios, no se los puede contar. En otro lugar está hablando cuando el pueblo de Israel no cumple la voluntad de Dios, ahí sí se los puede contar. Rabbi Omar Mishum Abba Yosef ben Distoy, dice Rabbi Yehuda Anossi, dice nombre, otra versión dice Rabasi, en nombre de Abba Yosef ben Distoy, Loi Kasha. Yo te voy a presentar otra forma de resolver esta contradicción. ¿Se puede contar o no se pueden contar? Cambie de Adam, cambie de Shammai. En un caso está hablando los seres humanos no lo podemos contar, y en otro caso está hablando que Dios sí los puede contar. Mispar Bnei Israel, el número de Bnei Israel, lo que Dios puede contar. Loi Mad, Loi Safer, no se pueden medir y contabilizar. Esto tiene que ver con los seres humanos. Omar Rabbi Lehiloi Bar Idi, Omar Shmuel, dice Rab Nehiloi Bar Idi, en nombre de Shmuel. Adam Parnas al Tzibur Misasher. Por cuanto una persona es nombrado líder, Parnas es como un líder, un guía en la congregación, se vuelve rico. Se vuelve rico. Es interesante, en un minutito vamos a ver también más detalles, pero cómo va variando y cambiando las explicaciones y las historias de acuerdo a cómo entramos en una historia. Primero que nada hablamos de contar. Saquen sus dedos para contarlos. ¿Por qué no los contamos a decir 1, 2, 3? Porque no se puede. ¿De dónde aprendes de Shaul? Shaul. Entonces empezamos a contar otros asuntos sobre Shaul. Todo el resto de la página va a hablar de Shaul Amelech, del rey Shaul. ¿Cómo sabes que por cuanto una persona es nombrado líder y guía en una congregación, se vuelve rico? Al principio el versículo dice que Shaul tuvo que contar a la gente con bezek, con un pedazo de cerámica que no vale nada. Como dijimos anteriormente, una de las explicaciones de la palabra bezek es cerámica. Y después los contó con cabritos. Y obviamente un cabrito, un chivo, vale mucho más que cerámica. Pregunta la Gemara, ¿y esto qué prueba es? Quizás cada uno trajo su cabrito, no es que eran cabritos de Shaul. Shaul primero dio un montón de cerámica, porque no tenía un peso, digamos, la cerámica era más barato. Después, cuando se hizo líder, dio cabritos a cada uno para contarlos. Pero ¿cómo sabes que esa es la explicación? Quizás era cada uno trajo un pedazo de cerámica, cada uno trajo su propio cabrito. Y esto no te demuestra la riqueza de Shaul. Imken, si es así, que cada uno trajo su cabrito, etc. Mayer Abusa, de Milsa. ¿Cuál es la novedad? No hay ninguna novedad acá. Que los volvió a contar con Telaim. Ya está, ya los contó. ¿Para qué volvés a decir y me volvés a relatar que Shaul los contó? ¿Y con qué los contó? ¿A mí qué me importa con qué los contó? ¿Los contó? No, primero con cerámica y después con cabritos para enseñarte que se enriqueció cuando fue nombrado líder en la congregación. Y ahora que llegamos a la historia de Shaul, de vuelta, el resto de la página va a lidiar con Shaul Amelech, el rey Shaul. Vayorev Banochal. La Teira dice en Shmuel Aleph que Shaul peleó, Vayorev Banochal, en el río. Hubo una pelea, pero no sabemos cuál fue la pelea. Omar Rabmani, dice Rabmani, al Iskei Nahal. Shaul se peleó por el río. Por eso dice, ¿dónde se peleó? A mí que me importa dónde estaban. Se peleó por una cuestión del río. ¿Cuál es la cuestión? Cuando Dios le dijo a Shaul Amelech a través de Shmuel Anovi, el profeta Shmuel, Leich beikizas Amalek, andá y destruí a Amalek, el pueblo de Amalek, que de hecho esta era una de las mitzvot que tenía que cumplir el pueblo de Israel cuando entraba en la tierra de Israel, tener un rey y destruir a Amalek y construir un Beis Hamikdash.
En la práctica, Shmuel le dijo a Shaul, anda a destruir a Amalek. Y destruir significa había que arrasar con todo, hombres, mujeres, niños y animales y todas las posesiones. Shaul dijo así, discutió por así decir con Dios. ¿Cómo es cuando una persona se encuentra asesinada en el camino y nadie sabe quién lo mató? La Torá dice que hay que traer una egla arufa, hay que matar a una ternerita para expiar por la sangre de esta persona que murió, etcétera. No importa ahora todos los detalles, están explicados en la Gemara en Soita. Egla arufa. El punto es que por una persona que muere ya hay que traer un korban, una ofrenda para expiar por esa persona. Yo tengo que salir a matar a todos estos tipos, a todo Amalek. ¿Cuánto más aún que hay que expiar por eso? A Shaul no le gustó mucho la idea de matar a todo Amalek. Veim Adam Hata, y incluso si vos me querés decir que los hombres son pecadores, Amalek son pecadores, entonces hay que matarlos. Beheim Mamahata, ¿qué hicieron los animales? ¿Qué pecado tienen los animales de Amalek? Ninguno, y sin embargo Shmuel le dijo a Shaul, en nombre de Dios, mata a todos y arrasar incluso con los animales. ¿Qué culpa tienen los animales? Veim Gdoilim Hatu, e incluso si los adultos pecaron, Ktanim Mahatu, ¿por qué hay que matar a los chiquitos? ¿Qué pecado tienen los niños? Yatza Baskel ve Amralei, salió una voz del cielo y le dijo a Shaul, Al tehi tzadik arbei, no seas demasiado justo, demasiado tzadik, no te creas que vos entendés todas las cosas, no seas al tehi tzadik arbei, no seas tan religioso, por así decir. Continúa el asunto. Otra historia, cuando Shaul estaba persiguiendo a David Amelech, y David Amelech fue a donde estaba Ahimelech HaKoyen y le pidió un pan y le pidió una espada y Ahimelech lo ayudó, etc. Doeg delató a Ahimelech en la ciudad de Noiv, ir a Koyanim, la ciudad de los Koyanim, de manera tal que Shaul se enojó tanto con Ahimelech y con los Koyanim, etc. Mataron a montones de Koyanim, que de hecho Shaul le dijo a Doeg mismo que los mate, etc. Bien, continuamos entonces. En el momento en que Shaul le dijo a Doeg, anda vos y matalos a los Koyanim, que según Doeg habían ayudado a David cuando Shaul estaba persiguiendo a David. Salió una voz del cielo y dijo, Al tir shahar bey, tampoco seas tan malvado. ¿Por qué vas a matar a esta gente? Al respecto de Amalek, Dios dijo, no seas tan tzadik, anda y matalos, no seas tan justo. Al respecto de los Koyanim, Dios le dijo a Shaul, no seas tan malvado, ¿por qué los vas a matar? No tiene nada que ver. Y en la práctica no tenía nada que ver no había ninguna rebelión ni nada por el estilo, simplemente David estaba salvando su vida. Esto es la primera historia que trae la Gemara sobre Shaul. Rav Huna, dice Rav Huna, traducción literal. Después vamos a ver lo que dice Rashi. Traducción literal. ¿Cuánto no Hali se da cuenta, es consciente y siente una persona que su Señor, Dios, lo ayuda? Rashi dice, cuán confiado, y no es necesario depender de nada, de preocuparse de nada, no hay nada que te vaya a pasar cuando una persona sabe y está confiado de que Dios lo ayuda. ¿Qué significa esto? Encontramos que Shaul Amelech tropezó, se equivocó una vez y Dios lo castigó severamente, como vamos a estudiar. Y sin embargo, David se equivocó 2 veces y no fue tan terrible para él. ¿Qué fue lo terrible para Shaul? Que no fue tan terrible para David, que Shaul perdió su reinado y David no. Vamos a ver. Shaul se equivocó una vez y ya fue suficiente para él, perdió el reinado. David se equivocó 2 veces y sin embargo no fue tan terrible, no perdió el reinado. ¿Cuál es la explicación? Shaul be'achas maihi, pregunta el Talmud, ¿cuál es la cosa que Shaul erró por lo cual perdió su reinado? Responde la Gemara, Maise de Agag, toda la historia con Agag. Agag era el Melech Amalek, justamente el rey de Amalek, que Shmuel le dijo a Shaul que destruya Amalek y Shaul dejó vivo a Agag. Es toda una historia larga que ahora no viene al caso. El punto es que Shaul no escuchó las palabras de Shmuel. De hecho, Shmuel le dijo, para mí es mucho mejor que escuches, dice Dios, en nombre del profeta, en nombre de Dios. Para mí es mucho mejor que escuches mi voz, que me hagas muchísimos corbanos y ofrendas.
No, el punto es que Shaul se equivocó con esa historia y por lo tanto fue castigado con perder el reinado. Pregunta la Gemara, de Noiv, ¿acaso no estudiamos ya que está la historia de Noiv, un lugar, el nombre de un lugar, la ciudad de Koyanim, como ya expliqué anteriormente, que Shaul terminó mandando a matar montones de Koyanim inocentes? Responde la Gemara, el versículo dice, al respecto específicamente de la historia de Agag, me arrepentí, dice Dios, porque hice reinar a Shaul como rey sobre Israel. Punto. Esta es la historia de Shaul por la cual perdió su reinado. David se equivocó 2 veces. Maininu, ¿cuáles son? De Uria y de Asasa. Uria era Uria Hagiti, el marido de Bathsheba. Ya vamos a ver más detalles de esto en un minuto. Paréntesis. La Gemara dice en otro lugar en Sanedrin, David no pecó. David no pecó con Bathsheba, por cuanto con la Yoitzele Milchemes Bes David, Koresket Krisus le Ishtoy. La Gemara dice, el Talmud dice que toda aquella persona que salía a la guerra, en las guerras de David Amelech, antes de salir a la guerra hacía un divorcio, un contrato de divorcio, un documento de divorcio de su esposa, y por lo tanto cuando David estuvo con Bathsheba, Bathsheba estaba divorciada. ¡Ay! Uno va a decir, ¿y por qué murió entonces el primer hijo? Como vamos a estudiar también, ¿por qué murió el primer hijo de David? Si en realidad no fue pecado con Bathsheba, y la respuesta es porque no fue adecuado para el nivel espiritual de David Amelech. Lo que hizo no fue adecuado. Pero no quiere decir que fue un pecado literalmente. Sea como fuere, aquí se lo trae como el pecado de Uria, que David mandó a matar a Uria Hagiti, de vuelta, el marido de Bathsheba, y de Asasa, cuando David, al final de sus días, decide contar al pueblo de Israel. Y no los contó como Shaul contó anteriormente, Batelaim, con cabritos, los contó 1, 2, 3 y hubo una gran plaga sobre el pueblo de Israel, etc. Pregunta la Gemara, ¿por qué decimos que solamente estos 2 casos son los errores de David? De ahí Kanami Maíz de Bathsheba, y también está la historia de Bathsheba. Responde la Gemara, Hasam y Pruminei. Ese se lo cobraron. Es decir, estamos diciendo cuáles son los asuntos por los cuales uno pierde el reinado. Shaul por la historia de Agag. Y David, ¿qué pasó? Cometió 2 errores y aún así no perdió completamente el reinado. ¿Cuáles son los 2 errores? Uria Hagiti, se me trabaron las palabras, Uria Hagiti, y cuando David cuenta al pueblo de Israel. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no el Maíz de Bathsheba? ¿Por qué no toda la historia de Bathsheba? Porque eso se lo cobraron aparte. No se lo cobraron como parte de su reinado, se lo cobraron aparte. Dixiv, como está escrito, cuando Nasan Anovi o Gad Anovi, ahora no recuerdo exacto cuál de los dos, le dicen a Shaul, creo que era Nasan Anovi, el profeta Natán, le dice a David toda la historia para que David se dé cuenta que él se equivocó, y le dice un tipo que no tenía ovejas y de otro sí tenía ovejas, etc., le sacó las ovejas. Entonces David termina diciendo, la oveja que robó la tiene que pagar 4 veces, cuádruple. En la práctica, David pagó 4 veces por su asunto con Bathsheba. ¿Cuáles son las 4 cosas que pagó David? Yelet, el niño, el primer hijo de Bathsheba murió. El segundo hijo es Shlomo Melech, el rey Salomón, pero el primer hijo murió. Amnon, que es una historia larga que no voy a entrar ahora en toda esta historia. Tamar, otra hija de David, y Absalom, otro hijo de David. 4 hijos de David murieron o tuvieron ciertos sufrimientos. Amnón la viola a Tamar, es toda una historia larga que no quiero entrar ahora. Absalom se rebela, termina muerto también. Bien, entonces, a David le cobraron este maíz de Bathsheba 4 veces y no se lo cobraron con el reinado. Continúa la Gemore, Hasamnami y Pruminei. Esa historia de cuando David cuenta al pueblo de Israel, también se la cobraron. ¿Por qué me decís que cuenta dentro de las historias que tienen que ver con reinado? Se las cobraron independientemente a David. Dixi, por cuanto está escrito, Vaiten Hashem Deber, Beisrael, Mea Boiker, Vedeis Moyet. Hubo una plaga en el pueblo de Israel desde la mañana hasta la noche. Quiere decir que eso también fue cobrado. Responde la Gemore, no. Hasam loy ipru migufei. No se lo cobraron al cuerpo propio, a David propiamente dicho. Murió un montón de gente, es verdad, porque David decidió contar al pueblo de Israel. No importa por qué, ni cómo, ni cuándo, etc. El punto es
que no le cobraron a David propiamente dicho. La muerte de sus 4 hijos, esto sí se puede considerar, como vamos a estudiar en un minutito, esto sí se puede contabilizar como que le cobraron a él propiamente dicho. Pero la muerte del pueblo de Israel no. La muerte del pueblo de Israel no se le puede cobrar. Entonces ese es uno de los pecados de David que es cobrado, digamos, con reinado. Pregunta la Gemara, pero un momento. En ese otro caso, tampoco se lo cobraron a él directamente, porque en realidad estamos hablando de la muerte de sus hijos y no es la muerte de él. Entonces tampoco se lo cobraron directamente. Responde la Gemara, te juro que se lo cobraron a él. De Rabbi Yehuda, porque dijo Rabbi Yehuda, en nombre de Rav, David, 6 meses recibió en su propio cuerpo tzaraz, lepra, una especie de lepra, enfermedad milagrosa, etc. David, en su propio cuerpo, Parsho Gemenu, Sanedrin, y el juzgado se alejó de él, Benistalka Gemenu Shchina, y la presencia de Dios se fue de él. ¿Cómo sabes? Dixi, porque está escrito en Tehilim, en el Salmo 119, Yoshuva lireajo, vioete de Isajo, que retornen hacia mí tus temerosos, que son el Sanedrin, y aquellos que conocen tus leyes, el Sanedrin. Y Vixi está escrito también, perdón, devuélveme la alegría de tu salvación, es decir, Ruach HaKodesh. Entonces, David también le cobraron. A David también le cobraron. Entonces, ¿dónde estamos parados en la Gemara ahora? ¿Estamos parados en qué? David cometió 2 errores. El de Uría, que esto no se discute en la Gemara, y el de Hassasa, es decir, cuando cuenta al pueblo de Israel. Y cometió otros errores. Esos otros errores fueron contabilizados aparte. Se los cobraron a David propiamente dicho. O me puede decir que sus 4 hijos era como cobrárselo a él, o porque tuvo tzaraz, tuvo alguna enfermedad en su propia piel y se los cobraron a él, etc. Pero no entran dentro de la cuenta de reinado. ¿Acaso no dijo Rav, Kivel, David, Lashon Hara? ¿Acaso no dijo Rav que hay otro problema de David? Que él recibió Lashon Hara, escuchó mala lengua. Cuando Tziva, que era, así se llamaba, Tziva, el sirviente de Mefiboishes, el hijo de Shaul, le fue a decir a David que Mefiboishes se quería rebelar. Y no era verdad. Mefiboishes era un tzadik, era un justo, nunca se quiso rebelar ni nada por el estilo. Y David aceptó ese lashon hara. Entonces acá esa mala lengua. Entonces acá tenés otro pecado de David. Responde la Gemara que Shmuel, no. Esta enseñanza de Rav Huna, que habla de que David solamente tuvo 2 pecados, que dijimos anteriormente, esto va de acuerdo a la enseñanza de Shmuel. De Amar lo Ikibel David, lashon hara. Que David dice que Shmuel dice que David no aceptó lashon hara. Entonces son 2 pecados, no 3. Ule Rav Name. E incluso, de acuerdo a la opinión de Rav, de Amar Kibel David, Lashon Hara, que David aceptó Lashon Hara y por tanto son 3 pecados y no 2. Incluso Rav también está de acuerdo con Rav Huna, que en la práctica Rav Huna vivió después que Rav, pero la idea es la misma. Ha'i Pruminei, porque se lo cobraron a David aparte. Por otro lado, de Omar Rabbi Yehuda, Omar Rav, dijo Rabbi Yehuda en nombre de Rav, cuando David le dijo a Mefiboishes, Omarti ato betziva tejalko sasade. Yo dije que tú, o sea, Mefiboishes, vos y Tziva se repartan la herencia, se repartan el campo. Y salió una voz del cielo y le dijo a David, Rehavam y Yorobam y Ejalcos Amalchus. Rehavam, que era un hijo de David, y Yorobam ben Nebat, que se quedó con el reinado del norte, ahí donde tras la muerte de David se separa el reino de Israel al norte y el reino de Yehuda al sur. Y Rehavam se quedó con el reino del sur y Yorobam se quedó con el reino del norte, y Ejalcos Amalchus van a repartirse el reinado. Vos, David, hiciste que se reparta la herencia que le pertenecía en realidad a Mefiboishes. Vos sacaste una parte de la herencia a Mefiboishes, yo te voy a sacar a vos una parte de tu propio reinado, te quedaste solamente con el reinado del sur en manos de Rehavam. Acá la historia sigue con Shaul HaMelech. Dios mediante, en la próxima clase seguimos con la historia de Shaul HaMelech, así podemos engancharla directamente con la próxima página que continúa con estas historias.